Y ya Ya empezó. ¿Ya empezó? Sí. Empezó a brillar rojo. Sí, ya está grabando. Entonces nada más falta ponerme el microfonito. Aquí se comprueba cuando funciona el micrófono. Vamos a iniciarlo. Sí. Ya está grabando. Sí, ya está grabando, no hay problema. Tiene que morder la camisa. Ya. Listo, ya está. Muy bien. Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a iniciar esta plática de los varones de nuestra iglesia. Y la vamos a titular, como aparece aquí en la pantalla, Pablo, gracia y salvación. Entonces sí me gustaría mucho que veamos ya la cita y vamos a irla viendo versículo por versículo. Como siempre les he dicho, tengo la versión de Nueva Versión Internacional de Luciano Jaramillo, que esa es la que considero más adecuada para esta clase. Muy bien, ahora, el título del pasaje dice: la gracia que el Señor dio a Pablo. Versículo 12. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. El versículo 13 nos dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Muy bien, vamos ahora enseguida a comenzar a ver el contexto. Este mapa es más o menos de lo que era el Imperio Romano en el tiempo del siglo I. Contexto. Pablo antes de su conversión es el primer punto. En el libro de César Vidal, Pablo, apóstol de las naciones, editorial M&H Group, Saulo de Tarso nació en esta ciudad, en Tarso, situada en la región de Cilicia. Para que tengamos una idea, era aquí más o menos donde está. ¿Sí se aprecia, verdad? Perfecto, muy bien. Que se encuentra entre Tauro y el mar, la cual era un cruce de imperios. Y en el año 25 antes de nuestra era quedó unida a Siria. Era un pedazo de poder de Roma enclavado en Asia. Acá podemos ver cómo era básicamente Siria en esta región, y entonces aquí estaba precisamente Tarso. Pablo antes dice: la ciudad tenía como lengua la griega, había un puerto, universidad, lugar de tráfico de caravanas, región maderera y de tejido. La familia de Pablo era acomodada, tenía derecho de ciudadanía romana, nació aproximadamente en el siglo I, más adelante vamos a ver un dato más cerca. En los años 50 fue detenido en Jerusalén, Hechos 22-24. Fue circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo, hebreo de hebreos. Filipenses 3:5. Entonces aquí vemos que él básicamente se desarrolló en esta ciudad que es Tarso, y de hecho Saulo, vamos a ver de dónde viene su nombre. Ahora, hablaba arameo en casa y en la sinagoga, Hechos 21, 40 y 22:2. Hablaba y escribía el griego. Su familia lo envió a Jerusalén alrededor del año, lo envió a Jerusalén. Jerusalén y Tarso, vamos a regresar un poquito a la lámina para que podamos ver las distancias. Jerusalén estaba precisamente aquí, en esta parte. Entonces, desde aquí hasta aquí, hay en su momento
573.4 kilómetros de distancia. En aquel tiempo pues era muchísimo. De hecho, para educarse con Gamaliel, perteneciente a los fariseos, Hechos 23:6. Ellos creían en el libre albedrío, inmortalidad del alma y en un castigo o recompensa. Vamos a ver cómo se veían los fariseos de aquella época. Si ustedes notan que actualmente se parecen a los ortodoxos, efectivamente, tienen precisamente su origen en los antiguos fariseos. Ellos creían en el libre albedrío, inmortalidad del alma y en un castigo o recompensa eternos en el Gehenna o en el paraíso respectivamente. También en la resurrección buscaban el cumplimiento correcto de la ley mosaica, obedecer su tradición interpretativa, de allí oraciones, ritos y adoración, etc. Como decía el hermano en la mañana, pues eran muy orgullosos, pero en el término judaico pues eran, diríamoslo así, conservadores, si se quiere decir. Creían en un Dios único, en la Torá y el sistema de sacrificios sagrados en el templo, y en la creencia de la venida del Mesías. Pero en lo negativo, despreciaban a los que no pertenecían a su grupo. Los despreciaban, los consideraban menos. Se podían salvar por sus propios méritos y insistían en aspectos externos de carácter más profundo. Gamaliel tenía el sobrenombre de El Viejo, nieto de Gilel, influyente rabino citado por el Talmud, superior a los sacerdotes del templo. Entonces, Pablo, por la posición que tenía, pues fue en su momento a educarse a Jerusalén, precisamente con Gamaliel. De acuerdo al libro El verdadero pensamiento de Pablo, de Tom Wright, editorial CLIE, Gamaliel era hilelita, Hechos 5, 34, 39, el cual abogó por la posición vive y deja vivir, ya que si el cristianismo no venía de Dios, desaparecería, pero si viene de Dios, es mejor que nos opongamos a él. Era el ala menos severa del judaísmo. Buscaba no un poder político, sino que a los judíos se les permitiera estudiar la Torá en paz, y pese a que fue su discípulo Pablo, no compartió su pensamiento, volviéndose más un extremista de aquella época, que se llamaban los chamaítas. Entonces, pese a que Gamaliel fue su maestro, no siguió el pensamiento de Gamaliel, sino que se fue más a los extremos. Por eso vemos la actitud que tuvo Pablo de persecución hacia los cristianos. En una representación, bueno, aquí podríamos ver cómo pensamos o cómo se piensa que era Gamaliel. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver otra imagen. Agregando a lo anterior, en el libro de Samuel Pagán, Pablo el apóstol en su contexto, editorial Patmos, nos dice que el nombre de Pablo o Pablo es Saulo, representa o referente al primer rey de Israel. Nació entre el año 4 y 15 de nuestra era y murió entre 64 y 68. Fue un perseguidor acérrimo de los cristianos y luego se convirtió y fue un fiel seguidor de las enseñanzas de Cristo. Fue misionero responsable de la predicación en Siria, Asia Menor, Grecia, Roma, y predicó a comunidades no judías, a gentiles. Se le identificó como el apóstol de los gentiles. Aquí entonces vemos que Pablo Paulo o Pablo es exactamente lo mismo que Saulo. En ese tiempo se acostumbraba muchas veces tener dos nombres. Entonces Saulo es de Tarso porque era donde había nacido, pero también se le conoció como Pablo o Saulo Pablo. Ahora, si vemos la edad más o menos de que nació entre el 4 y el 15, entonces básicamente vemos que él se fue a Jerusalén, pero ya pasados los 20, 25 años, era un muchacho en aquel tiempo, básicamente por su educación. Ahora,
En su preparación se sabe que estudió en Jerusalén teología, filosofía, jurídica, comercial y lingüística. Estudió en el hogar, la academia en Tarso y comunidad rabínica de Jerusalén. Se podía comunicar en hebreo, arameo, latín y griego. Presenció el apedreamiento de Esteban, que fue en el año aproximado 34 después de nuestra era, en Jerusalén, y de allí comenzó a perseguir a los cristianos. Las autoridades judías le comentaron ir a varios lugares hasta que fue enviado a Damasco. Se supone que fue 3 o 4 años después de la crucifixión de Cristo, que fue alrededor entre el año 33 y 34. Propiamente, vemos entonces que Pablo persiguió a los cristianos alrededor de un año. Y ya en el año 34, que básicamente persiguió del año 34, no sabemos si sea al principio o desde el año 33, y más o menos duró un año persiguiendo a los cristianos, hasta que se le encomendó la misión de ir a perseguir a los cristianos a Damasco. Aquí estamos viendo una representación de cómo fue el martirio de Esteban, que fue considerado el primer mártir de la cristiandad. Hasta este tiempo a los cristianos se les consideraba como una especie de secta del judaísmo. Pero cuando en su momento ya se dio ese resquebrajamiento total a raíz del apedreamiento de Esteban, entonces ya también se expulsó de las sinagogas a los cristianos. Lo que no entienden los judaizantes, porque ellos creen que no, que nos llevamos muy bien con Israel. La verdad, históricamente no es muy cierto. ¿Ok? Primera de Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Vamos a ponerlo para que lo vean. Lo pueden comparar con sus Biblias y así tienen en su momento mejor perspectiva. Aquí entonces vamos a ver el segundo aspecto, la conversión en Damasco. En el libro de César Vidal, Saulo era fariseo celoso, fanático que decidió acabar con la peste del cristianismo. Actuaba por ignorancia. Hubo dispensación de los discípulos, en especial a Damasco. Entonces, hubo dispersión de los discípulos, en especial a Damasco. ¿Qué pasó? Cuando empieza la persecución en Jerusalén, literalmente los cristianos empiezan a expandirse. Paradójicamente, con esa expansión, el cristianismo también se amplió totalmente. Y uno de los lugares que de hecho fue fundamental era precisamente Damasco. Si recordamos el mapa que vimos de Tarso a Jerusalén, Damasco estaba más o menos a la mitad, rumbo al noreste, en la parte de Siria. Ahora, entonces Saulo fue allí a capturarlos y llevarlos de vuelta con el sumo sacerdote. Ese viaje duraba entre 2 o 3 semanas. Pudo haberse hecho a caballo, burro o camello, dependiendo del sitio donde estuviese. Damasco formaba parte de la Decápolis, sometida al gobernador de Siria. Se hablaba griego y arameo. Una luz lo envolvió, cayendo los que iban con él. Solo oían su voz, pero no veían nada. Perdió la vista. Y Jesús le ordenó ir a Damasco, Hechos 9, del 3 al 8. Primera de Corintios 9, 1 y 15, 8. Fue una teofanía. Teofanía es cuando hay un encuentro con Dios, en este caso, con Cristo mismo. Primera de Timoteo 6:6. Se dio cuenta que Jesús sí era el Mesías anunciado por los profetas, y ahora lo amonestó y le quitó la vista. Similar a lo que vivieron Ezequiel capítulo 1, Daniel capítulo 7 y Éxodo 24. Entonces se le ordenó ir a Damasco. Para esto fue ayudado. Al llegar pasó 3 días sin comer ni beber nada. Hechos 9:9. Por el estado de estupor.
Imaginen ustedes un fariseo con todos los formalistas que eran, que de repente se encuentra con una teofanía, se encuentra con Cristo personalmente, y éste le dice que ya no lo persigan, que ya no persiga a los cristianos. Aquí rompe totalmente su sistema de creencias que tenía desde niño. En el libro Tom Wright, Pablo vio a Jesús resucitado después incluso de la ascensión. No era misticismo o algo sin referencia objetiva. Este autor piensa que Saulo vio a Jesús como el antimesías, que no había logrado vencer a los paganos. Esto era lo que pensaba de Jesús antes de su encuentro. ¿Estamos de acuerdo? Era como una especie de contrario a lo que era el Mesías. ¿Y qué logró que le siguiera un grupo de personas que no seguían a la Torá, ni daba al templo la importancia que tenía? Pero la resurrección que vio demostró que los discípulos tenían razón. Entonces declaró que era del linaje de David y que fue declarado hijo de Dios por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Romanos 1, del 3 al 4. Aquí vemos algo muy importante. Pablo era fariseo y una de las creencias fundamentales era que iban a resucitar los muertos. Cuando vio a Jesucristo, entonces lo reconoció hasta ese momento que de verdad era el Mesías. Por eso cambió tan radicalmente. Ya no había duda, ya se habían quitado sus enseñanzas de toda la vida, porque ahora podía ver la realidad, la verdad, que era a Jesucristo mismo. Por ese encuentro también se estima que Pablo fue el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque tuvo un contacto directo con Jesús. Y aquí no habla de misticismo, aquí habla de teofanía, que es precisamente la imagen de Dios de una forma manifestada a un mortal, como pasó, por ejemplo, con Moisés. Una cristofanía. Cristofanía aquí sería. Si era así, y si su muerte y resurrección eran de verdad la solución definitiva para vencer al pecado y vindicar al pueblo de Dios, la de la era por venir había comenzado. Esto era el gran acontecimiento escatológico que revelaba la fidelidad de Dios para con su pacto. Era la revelación. Pablo ya vivía el final de los tiempos, pero se encontraba en la dimensión temporal previa a ese final. Esas eras se solapaban, se vio en medio, pero liberaron para servir a Dios de una manera nueva. Entonces era tiempo de que los gentiles entraran en escena. Anteriormente se pensaba que nada más el Mesías venía para ¿quiénes? Para los judíos. Pero ahora vemos, con este encuentro personal con Cristo, que ya los gentiles empiezan precisamente a entrar en escena. Es una experiencia propia, un giro interior, un cambio de dirección, un cambio profundo del ser. Aquí hay un concepto muy interesante. La vocación se refiere a las obras, a lo que se hace en público, a la dirección que toman las actividades exteriores. Pablo tuvo conversión es una experiencia propia, un giro interior, un cambio de dirección, un cambio profundo del ser. La vocación se refiere a las obras, a lo que se hace en público, a la dirección que toman las actividades exteriores. Pablo tuvo conversión y vocación, tan estrechamente relacionados que sería imposible separarlos. Lo marcó a todos niveles, iba de la mano con un cambio radical de dirección interna y externamente, convirtiéndose en el apóstol de los gentiles. Cuando ustedes se convierten realmente, hay internamente un cambio en su vida, como le pasó en este caso a Pablo. Pero además, cuando hay vocación, ustedes ya tienen un plan prefijado por Dios y ustedes hacen un esfuerzo denodado por cumplirlo con base en lo que Dios mismo les está ordenando. En el siguiente post podemos ver cómo de una manera
ejemplificativa, literalmente Pablo fue cegado por esa luz, hizo que se cayera de su caballo, etc. Pero lo increíble, los demás no oían lo que Dios le estaba diciendo a Pablo. Fue cuando le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Exactamente, ¿por qué? Aquí recordemos cómo decía Daniel, ¿se acuerdan? No como decía Samuel, si no más me equivoco, que decía que en su momento, ¿qué hago yo? Y cuando le dice su maestro, con quien estaba Samuel, pues tú dile de que aquí estoy, Señor, y lo mismo le pasó aquí a Pablo. Era un tal estupor, porque él toda su vida había estado esperando tener un contacto con Dios, y finalmente lo tuvo. Imaginen ustedes esperar algo por toda la vida, hablar con el Mesías, y de repente encontrarse con que era a quien habían en su momento crucificado. En la Biblia de Estudio, palabra clave, varios autores, editorial Patmos, corresponde precisamente la palabra gracia al número 5485, del griego charis. Gracia, como gratificante de manera o acción, abstracto, concreto, literal, figurado o espiritual. Especialmente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vía, incluyendo gratitud. Merecer aprobación, donativo, favor, gozo, gratitud, mérito, entre otros significados. Cuando vemos el griego y el hebreo, vemos que no hay un solo significado para una palabra, sino que puede tener, como en este caso, muchos significados. La palabra gracia entonces entraña todo eso referido primordialmente a Dios. Ahora, dice, también tiene dice, entre otros significados tiene gracia, benevolencia, buena voluntad de Dios y Cristo ejercidas con respecto a los hombres. Es todo tipo de favor, bendición, bien, como proveniente de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1:7, Primera de Corintios 1:3, Colosenses 1:2, Gálatas 1:3. Entonces, cuando hablamos de gracia, siempre nos referimos al favor inmerecido de Dios. Pablo por eso en su momento habla de gracia, de que Dios tuvo gracia con él. ¿Por qué? Porque él no lo merecía, pues si al contrario había sido un perseguidor de cristianos, era un asesino de cristianos, y sin embargo lo aceptó, lo llamó y lo convirtió en inclusive el autor que más escribió en el Nuevo Testamento. En el Diccionario Teológico Ilustrado, Gracia, del doctor Francisco Lacueva, editorial CLIE, de manera genérica es un favor inmerecido que Dios otorga libre y soberano al ser humano. Aquí en este caso, en griego tiene tres sentidos. Primero, sentido objetivo, la simpatía o buena impresión, Lucas 2:52, 4:22. B, en sentido subjetivo, que puede ser por parte del otorgante la iniciativa libre y soberana de Dios, que puede salvar a todo aquel que se acerque a Él con fe genuina, Romanos 4:4, y del receptor, gratitud, Lucas 17:9. El tercer significado es el estado espiritual de quienes se han ejercitado en cooperar a la gracia de Dios, Romanos 5:2, Primera de Pedro 5:12, Segunda de Pedro 5:18. Vemos entonces que aquí Pablo recibió de parte de Dios ese favor inmerecido, pero también él logró entonces tener este estado espiritual que lo hizo hacer las grandes empresas. También hay, primero, una gracia a favor, que es el don salvífico fundamental en el que Dios contrasta con lo que el hombre puede aportar de mérito, esfuerzo u orar. Es un favor inmerecido de Dios, Romanos 5, del 6 al 10. Y también es gracia la provisión de Dios que da para ejercer el ministerio. Hechos 6:8,
Romanos 1:5, 12:6, Gálatas 2:9 y Efesios 3:3. ¿Qué significa esto? Que gracias podemos tener muchas afirmaciones, muchos contextos, muchos significados, pero en todos ellos lo fundamental es ver que siempre es Dios el que la da, la otorga. ¿Por méritos de las personas? No, es su gracia soberana. Si ustedes creen que en su momento es porque ustedes se portaron muy bien, etcétera, no. Si ustedes son salvos es por pura gracia y benevolencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Una duda? No. ¿No? ¿Sí se entiende? Bueno. Aquí entonces vemos en otra representación gráfica que gracia es básicamente eso. Él nos extiende las manos, nos recibe como sus hijos, sin que nosotros realmente lo merezcamos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora el siguiente versículo. Primera de Timoteo 1:15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dijo Pablo? Yo soy el primero. Yo soy el primero. Y ya vimos en su contexto, en su vida, ¿por qué? Ser un perseguidor, era que a gente que no le importaban los cristianos como personas, literalmente los masacraba, sean hombres, mujeres o niños. Es Perseguidor del cristianismo. ¿Ok? Vamos a ver ahora aquí otro tema también interesante. De cada uno de estos temas podemos hacer una clase. Y en apariencia son solo nada más 5 versículos. Pero ya vieron todo lo que implican esos 5 versículos. Aquí lo fundamental, como vimos en el tema, dice: Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quiénes? A los pecadores. ¿Ok? El punto 4, salvación en Cristo. En el libro Cristología de Raúl Ferrero, Cristo fue el Cordero de Libertad en cumplimiento del Yom Kippur y derramó su sangre sacrificialmente para el nuevo pacto. Fue sacrificado por sus enemigos, como estaba anunciado en Salmos 2 del 1 al 3 e Isaías 53 del 6 al 8. En el Salmo 40, 1 al 10, se anunció que el Mesías iba a ser sacrificado, como lo fue anunciado también por Jesús, Mateo 20 del 18 al 19. Entonces hubo que hacer un sacrificio de cuerpo, Hebreos 10 del 5 al 10. Ya no era sacrificar a los toros o a los becerros, etcétera, sino aquí estamos hablando de un sacrificio ¿de qué? De cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el Salmo 46, hallado en los rollos de Qumran, dice claramente: me preparaste cuerpo, datado 150 años antes de nuestra era. Está escrito en hebreo, por lo que 1000 años después los masoretas cambiaron las letras para que no anunciaran o para que no dijera que la ofrenda del cuerpo de Jesús era otro signo mesiánico de él. Aquí vemos entonces que los masoretas, que eran muy escrupulosos en el texto, hicieron en su momento un cambio de su traducción para que no coincidiera con lo que había sido el sacrificio de Cristo. No, tampoco son muy fidedignos que digamos. Ahora, por eso es claro y evidente el texto de Hebreos 10:10. Entonces hubo una entrega única y sacrificial del cuerpo de Mesías, y por esa entrega los que creemos tenemos perdón ¿de qué? De los pecados y vida eterna, perfecta. Por esa ofrenda somos santificados y se nos perdonarán los pecados. Jeremías 31
del 31 al 34. ¿Qué pasó, mi hermano? Jeremías 31. 31 del 31 al 34. ¿Lo quieres leer? Sí, pastor. ¿Sí o no? 31. Del 31 al 34. Ok, aquí lo tengo. Dice así la palabra de Dios. Y aquí dice, viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invadieron mi pacto, dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Dice, y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni a ninguno de su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocen, me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonará la maldad de ellos y no se acordará más de sus pecados. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver? De que aquí Jeremías estaba profetizando ese nuevo pacto que tenemos ¿en quién? En Jesucristo. Y si vemos Hebreos 10:10, ahí es donde también anuncia que ese pacto se hizo con el cuerpo legítimo, con el cuerpo, con el sacrificio vicario de Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Es importante decir primero, su entrega fue voluntaria, como lo atestigua Mateo 28, Marcos 10:45. Dio su vida, pero tenía el poder de regresar de la muerte, Juan 10, del 11 al 18. 2. Entonces aquí es primeramente, ¿podemos nosotros pensar que Jesucristo se opuso a ser sacrificado? No. Fue voluntario, de hecho ahí están los versículos que nos dice que su sacrificio fue voluntario, no lo forzaron. ¿Ok? 2. Su entrega fue vicaria. Lo vicario es cuando una persona toma el lugar de otro y lo representa en autoridad o ejerce su función en beneficio de otro. Él dio su vida en rescate ¿de quién? De muchos, de los pecadores, Juan 15:13. Y él era el único que podía hacerlo, como lo había anunciado el profeta, Isaías 53:10. ¿Ok? Ahora, el segundo punto fue una entrega vicaria. ¿Por qué vicaria? Porque él sustituyó a los pecadores a través precisamente de él sacrificarse en lugar de ellos. Y es donde está lo vicario. Ahí con calma después pueden ver todos las citas que vimos para que puedan en su momento comprenderlas mejor. 3. Su entrega fue victoriosa. Según Pablo, con su sacrificio triunfó sobre principados y potestades, Colosenses 2, 14 y 15. Entraña que su integridad sobre la corrupción de los demonios, el triunfo de la verdad sobre las mentiras, el triunfo de la simiente de la mujer sobre el diablo y su simiente, Génesis 3:15, Hebreos 2 del 5 al 15. Y triunfo del hombre redentor sobre el pecado y su poder destructivo. ¿Qué significa? Que Jesucristo, gracias a su sacrificio, venció a la muerte y venció al pecado. 4. Su entrega fue vivificante. Al morir, resucitar y nosotros creer en Él, nos unimos a Él orgánicamente, como la vida y los pámpanos, como el cuerpo y sus miembros. Somos vivificados por Él y en Él. Entonces, aquí es importante, si Él se resucitó, tenemos la esperanza escatológica de que vamos a resucitar juntamente con Él.
¿Por qué? Porque Jesucristo es vida. Jesucristo ya demostró que es factible vencer a la muerte. A ver, dice, aquí también debemos de entender, primero que hemos sido bautizados en Él, Romanos 6, hemos sido sumergidos en Él, hemos sido incorporados en Él y hemos sido hechos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Efesios 5:30, Colosenses 2, del 8 al 13. Nos ha vivificado y nos vivifica continuamente. La religión cristiana no es una religión que crea en muertos, diríamoslo así, sino que nosotros, como cristianos, y como lo dijo aquí Pablo y estamos viendo, buscamos tener en Cristo nuestra vida eterna. Por eso es muy importante siempre tener presente que Jesucristo sigue vivo. ¿Por qué decimos que sigue vivo? Una evidencia fue ¿quién? Fue Pablo. ¿Por qué? ¿Quién se le apareció a Pablo? Jesucristo. Entonces, si Jesucristo se le apareció, Él sigue vivo. Y tan es vivo que podemos, como lo dijo, que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces vemos que su promesa no fue hueca, sino al contrario, fue profética y demostró que está con nosotros. Tan es así que convirtió a Pablo de manera personal. Es una demostración también de ese sentido vivificante que tiene creer en Jesucristo. Ahora, dice, aquí también estamos nosotros vinculados e incorporados a Él. Adán fue primero hombre y alma viviente. Jesucristo es el Espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. Al momento de creer en Él, como lo hizo Pablo, nos convierte en nuevas personas y pronto nos transformará en gloria. Él vino para darnos vida en abundancia. Juan 10:10. Nosotros tenemos la esperanza escatológica de que si somos en su momento, si creemos y tenemos fe en Jesucristo, entonces vamos a poder estar en algún momento dado con Él. Y nos da la muestra de que Él sigue vivo porque se le apareció a Pablo. Es un refuerzo más de que Él no quedó ahí muerto, sino que está vivo en su gloria. Es hijo de Dios y tiene el poder para cumplir su promesa de que estaremos junto con Él. Muy bien. Vamos a ver el siguiente post. En este post se ve lógicamente lo que es la salvación. Versículo 16. Vamos a ver ahora el versículo 16. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Otro concepto teológico fundamental es vida eterna. ¿Qué es vida eterna? De acuerdo al libro Cristología de Samuel Pérez Millós, editorial CRIE, escatológicamente es cuando Satanás realice su última manifestación de rebeldía, intervendrá directamente Cristo después del reino de Jesucristo y hará descender fuego del cielo y eliminará toda oposición contra él. Apocalipsis 20 del 7 al 9. Después, como lo dice el apóstol Pedro, los cielos tendrán gran estruendo, los elementos serán deshechos, la tierra y todo en ella serán quemados, pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Y aquí es también escatológicamente algo interesante. No va a haber ya tierra. No piensen que aquí en la tierra es donde va a haber la nueva Jerusalén, es donde va a haber la vida eterna. ¿Por qué? Porque todo esto será destruido. Y vamos a poder tener una vida eterna, completa, plena, con Dios en la eternidad. No sabemos dónde. Muy bien. ¿O me equivoco, mi pastor? Va a ser aquí en la tierra y va a ser nuevos cielos y nueva tierra. Esto va a ser destruido, pero Dios va a generar nuevos cielos y nueva tierra. Exactamente. O sea, lo que ahorita conocemos como tierra no va a existir en ese tiempo. Ya. Va a ser destruido. Pero va a ser algo nuevo y reitero. Renovado, no más que renovado, porque renovado es que quede algo, pero aquí no va a quedar nada. Va a ser destruido y una generación crea ahora, nuevos cielos y nueva tierra. Recordemos que Dios es que tenemos una doctrina nihilista. En ese sentido, Dios crea todo ¿de qué? De la nada. Y al decir que todo va a crearlo de la nada, no necesita tener algo que quedó de la tierra, sino que puede volver a crear otra tierra distinta. Ahora, ahí también cuando vemos de que dice que no habrá noche, pues podemos pensar entonces que quizás va a tener 2 soles. No sabemos cómo vaya a ser ese día. Apocalipsis 21, perdón. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bueno, ese no es el tema, pero básicamente es un buen tema para ver. Van a ser cosas impresionantes. Exactamente. Habrá un nuevo cosmos y la presencia del pecado, Isaías 65, 17 y 66, 22, como también lo dijo Juan, Apocalipsis 21, 1. En ese nuevo mundo Dios morará con los hombres, Apocalipsis 21, 3. La nueva Jerusalén será la nueva morada de Dios con los hombres, en donde reinará para siempre, ausente totalmente de los problemas del pecado. En el libro Teología Reformada, se llama Dogmática Reformada, de Herman Bavinck, editorial CLIE, la era venidera comienza cuando el Señor Jesucristo aparece, resucita a los muertos, emite un juicio y renueva al mundo. Pablo dice que será instantánea, 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Resurrección y juicio final serán en un solo acto, Lucas 14, 14, 2 de Corintios 4, 14, Apocalipsis 20, del 11 a 13. No debemos temer hora, como la conocemos. Puede ser que todos estos eventos sean por periodos más largos. Lo primero que sucederá será la resurrección de los suyos, Juan 6, 39 al 40, 1 de Corintios 15 al 20 al 23, 47 a 49. Es general, pero en lo que toca a los creyentes, atribuyendo esto a Cristo, Juan 5, 29. Entonces, si morimos, como lo dijo Pablo, estemos seguros que vamos a resucitar con Jesucristo. Por eso necesitamos entregar nuestra vida precisamente a Jesucristo en todos sentidos. Por último, es un acto judicial de Dios, será un acto de abundante consolación en cuerpo y alma. Entran en comunión con Cristo y son creados a imagen de Dios, Romanos 8:11, Filipenses 3:21. Coincidirá con los que siguen vivos, como lo dice Pablo. Todos serán iguales y se reunirán con Jesucristo. 1 de Corintios 15, del 51 al 52, 2 de Corintios 5, 2, 4, 1 de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. El cuerpo de resurrección procede del cuerpo que ha muerto.
Primera de Corintios 15, 33, 36 y siguientes. Entonces, y aquí hay también otra diferencia con otras religiones. No vamos a ser espíritus, sino que vamos a tener un cuerpo totalmente distinto al cuerpo que tenemos en este momento, al cuerpo con el que morimos. Y ese cuerpo va a ser glorioso. Un adelanto de ese tipo de cuerpo pudiera ser considerado la transfiguración, porque ahí se vio en su momento que los muertos, que en este caso Moisés y si no me equivoco Elías, tuvieron un cuerpo distinto que va a ser similar al que se supone tengamos en ese momento glorioso de que veamos y seamos y tengamos vida eterna. Es interesante porque vamos a tener el mismo cuerpo, pero Eterno. algunos dirán, ¿y nos vamos a conocer? Sí, nos vamos a conocer. Aparentemente esa es la idea. Si ustedes van a Lucas 16, cuando murió Lázaro y el rico, estando muertos, el mismo hombre, el enemigo, conocía al hombre rico y le dijo, sí necesitamos que mandes por favor a Abraham para que predique allá. Entonces va a ser un tema que vamos a entrar quizás en algún momento, hermano. Y además algo bien interesante, no va a haber matrimonios ahí. Eso sí. Ya olvídense, ya nada más quieran mucho a sus esposas en vida, porque ya en la vida eterna Jesucristo anunció que no va a haber matrimonios. Vamos a estar libres. No, vamos a ser libres. Nos van a matar, mi pastor. Bueno, muy bien, vamos a terminar ya casi. El último versículo, el 17. Por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y ¿qué? Y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver por último el contexto de este versículo. En el libro Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que es una doxología. Cuando ustedes oigan hablar de doxología, se refiere a una alabanza a Dios. Las cartas de Pablo normalmente terminan con una doxología, que se compone de lo siguiente: primero, eternidad del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey de los siglos, eterno, y su reino no se extingue, su autoridad no cambia. Va a haber entonces eternidad y universalidad. Perviven en Dios, Rey del universo, para siempre. Su autoridad se extiende de eternidad en eternidad. Nada escapa de su control. 2. Va a ser inmortal. Algunos manuscritos se leen incorruptible. Por eso la muerte nunca accede a Dios, no le afecta el tiempo, no puede ser deteriorado, es imperecedero. 3. Es invisible. Esto se aplica más al Padre. En el Antiguo Testamento no se le puede ver, ni nadie lo vio. Deuteronomio 4:12. Se presenta envuelto en nubes y oscuridad. Salmos 97:2. Que es un sentido figurado y no puede verle, como Jesús mismo lo afirmó, Juan 5:37. 4. Es único Dios, en el sentido de que es en sí mismo glorioso, majestuoso, soberano, inmortal, etc. Es Dios de la gracia y salvación, digno de ser honrado y amado. Único es equivalente a verdadero. Isaías 40:12 y siguientes. Entonces, cuando ustedes vean que se refiere al Dios único, se refiere a que es Dios, pero en cuanto a su verdad. Aquí no es que vayamos en contra de la Trinidad. ¿Estamos de acuerdo? 6. Honor, gloria y alabanza y adoración
eternamente similar a la de Apocalipsis 4:9, 5:13, 7:12. Honra es el profundo respeto reverencial delante de su gloriosa majestad. Gloria, por quien es en sí mismo similar a la bendición, es similar a bendecir. Expresar las maravillas de Dios es ensalzar a Dios. El objeto de la adoración es el Eterno, sentado en el trono de gloria. El amén final se refiere a que esta doxología formaba parte de las expresiones de adoración de la iglesia primitiva. En el entorno judío era la respuesta de los asistentes a la sinagoga a la doxología que se leía. Esto es, cuando terminaba ya de dar en su momento toda la exposición, inmediatamente toda la congregación decía amén. Amén. En el último post no sabemos cómo vaya a ser ese trono del gran Padre, pero lo que sí sabemos es que, gracias mis hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias. Ya me voy a... Sí, aquel es el que está muy frío. Nada más hay que apagarle. Sí, la cámara, claro. Apriétale el botón para que ya deje de parpadear. Bueno, hermanos, muchas gracias, hermano Justino. Excelente, ¿verdad? Bueno, es la palabra y...